Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, mi Patti. Ya está por aquí Moni. Vamos a esperar unos minuticos que se unan más personas. Qué alegría este live, qué alegría este espacio que vamos a tener esta noche con una mujer excepcional, mi maestra de carta natal angelical, una mujer a la que admiro profundamente, que respeto por su sabiduría y por la sencillez con la que y generosidad con la que transmite su conocimiento. Eh, y bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de, ¿verdad, mi Dianis? De la carta natal, de ese mapa que se forma o que está en el momento en que nosotros nacemos y cómo eso termina convirtiéndose en una cajita de herramientas con la que venimos a este plano, a vivir esta experiencia de vida. Voy a invitar a la Moni, a ver las gafas porque ya casi voy a cumplir 46 años. Uso gafas entonces. El 2 de abril, queda aquí en memoria para todos, 2 de abril. A ver. A Moni. Marce, qué rico verte. Eso, qué linda vista. Ale, qué gusto verlos por aquí, qué alegría. Pero Nick, Ire, Pita, bienvenidos, bienvenidas a todas. Moni, te voy a volver a enviar. Aquí está. A ver, aquí ya viene la Moni. Les estaba contando que aquí estás. Yo pensé, nos vas a poner a ver Medellín. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muchas Súper, gracias. súper bien. Qué rico estar aquí. Gracias, gracias Sandra por la invitación. No, Moni, estoy feliz, estoy absolutamente honrada de que hayas aceptado esta invitación pues para conversar con la comunidad que hace parte de tu cuerpo amado Europa, acá en Europa, allá en Colombia, con tu comunidad y compartir de manera tan generosa como siempre ese inmenso conocimiento que tú tienes y que nos entregas con tanto amor. Yo muy honrada de haber sido además tu alumna de Carta Natal Angelical, que te agradezco infinitamente porque fue como abrir una caja de Pandora para mí. Eso fue como entrar en un mundo completamente desconocido, pero absolutamente fascinante, con el que vibré y con el que resoné con cada fibra de este cuerpo físico y de los otros, sobre todo. Sí, Así que muy feliz. realmente cuando ya estudiamos y profundizamos en nuestro propio mapa, se convierte en un viaje de autoconocimiento de forma literal. Y, y lo que hablábamos antes de la preparación de este live es que es una navegación. Nosotros estamos navegando realmente nuestra vida a través de un mapa muy, muy personal y que constantemente nos está invitando también a conocerlo, a decodificar su lenguaje, a aprender a usarlo, a interpretarlo de muchísimas maneras para nuestro beneficio y a nuestro favor también. Claro, y es una maravilla porque muchas veces uno se agobia con la cotidianidad y hay momentos en que uno acciona o reacciona y no entiende por qué, no entiende qué es lo que está pasando y por supuesto hay un montón de razones que hacen parte pues de nuestro ego, de nuestra personalidad, de nuestra historia, de nuestros ancestros, pero eso tampoco es gratuito. Toda esa historia, esos ancestros, toda esa información
que nosotros tenemos y que hace parte de nosotros está también ahí contenida y entonces, por supuesto, cuando uno logra, como tú dices, tener esa carta de navegación es como, ah, ok, ahora lo veo distinto, es como como una carta de navegación, tal cual, es que lo dijiste divino y me encantó cuando lo dijiste, cuando estábamos preparando este espacio, que dijiste es que es una carta de navegación para la vida y me pareció, resonó tanto, me pareció tan hermoso, porque es exactamente eso, es tener la oportunidad de, no es una cosa de adivinar, una cosa adivinatoria como la gente tiene también, digamos, muchas veces en sus referentes, sino que es realmente una herramienta muy potente que te ayuda a ver cuáles son tus potencialidades, pero también cuáles son tus debilidades, cuáles son esos temas, esas dimensiones en las que viniste a profundizar en esta experiencia y con qué herramientas cuentas para transitarlo, ¿no? Sí, mira que lo hablábamos como esta cajita de herramientas que llegan como los regalitos de los Reyes Magos. Al momento de nuestro nacimiento recibimos muchos regalos, talentos, habilidades. Nosotros llegamos con recursos que nos van a ayudar a transitar todas las experiencias y a integrar todas las lecciones en nuestra vida. Pero esa cajita de herramientas muchas veces puede quedar cerrada, ¿sí? Muchas veces podemos estar pidiendo señales, podemos estar pidiendo también, digamos, eh, ¿cierto? Como esas ayudas adicionales para poder enfrentar ciertas situaciones de nuestra vida y resulta que eso ya está en nosotros, ¿sí? Solo se requiere de una llave que permita abrir esa cajita de herramientas y empezar a nutrir y a cultivar y a desarrollar eso que ya viene con nosotros. Y eso es precisamente lo que está ahí codificado en nuestro mapa natal, ¿cierto? Entonces, también es posible que todavía estemos descubriendo nuevas facetas, nuevos potenciales, nuevos roles que podemos desarrollar. Es decir, esto no termina porque constantemente se actualiza. Yo lo he hablado que con la astrología y nuestro mapa natal es como un periódico que se actualiza constantemente, ¿cierto? Entonces, siempre estamos ahí como en la vanguardia también de lo que sucede, de cómo nos enfrentamos y cómo desarrollamos también cada movimiento planetario, sea que influya, no nos influya, sea que realmente sintamos, ¿cierto? Como estos movimientos a nivel personal, pero cuando tú ya integras y profundizas en todo este tema astrológico, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Ya no hay manera de ver la vida y de observar nuestras experiencias de la misma manera, porque ya sabemos que tenemos una guía, un GPS, un mapa, ¿sí? Que nos puede entregar pues una orientación mucho más precisa de lo que nosotros estemos necesitando y conocer también como en el transcurso de la vida. Moni, devolvámonos un poquito para que le contemos como de una forma muy sencilla a las personas que no, que nunca se han aproximado a este tema y que están apenas, digamos, como entrando en qué van a hablar estas dos locas, qué va a hablar la Sandra por allá, es que una carta para navegar la vida, ahora en qué anda. Contémosles un poquito, que yo sí, contémosles un poquito, ¿qué es eso? ¿Qué es una carta natal? ¿Qué, cómo, eso, cómo se come? ¿De dónde sale? ¿Qué es eso? ¿Qué Bueno, hay ahí? al momento de nuestro nacimiento tenemos un registro, podríamos decirlo, a nivel de nuestra existencia, de unas ubicaciones planetarias que van definiendo y van marcando lo que en esta vida nosotros necesitamos desarrollar, sea en función de nuestra personalidad, de nuestras experiencias, de nuestro propósito, de nuestras lecciones, lo que venimos a aprender en este viaje y en este camino. En ese mapa está contenida toda la información que nosotros necesitamos para comprender esta experiencia terrenal, ¿cierto? Podríamos decir que pues, para cada una de las vidas o de las experiencias que hemos desarrollado, hemos tenido también este mismo mapa, que es lo que llamamos una carta natal, que básicamente es un manual de instrucciones, ¿cierto? A veces
ante las dificultades y las incomodidades de los aprendizajes de la vida, pensamos que llegamos solos, ¿cierto? Como adivinando nada. cómo podemos patinar y cómo podemos afrontar esto, pero resulta que todo está codificado en nuestra carta natal, pero necesitamos aprender a interpretar ese mapa para poder usarlo a nuestro favor. Entonces, este mapita, que es como un mapa del tesoro realmente, que es Del esta carta natal, tesoro que somos, además. exactamente, porque finalmente venimos es a quedar, pues a descubrirnos a nosotros mismos, ¿cierto? A conquistarnos a nosotros mismos. Exacto. Entonces aquí, ¿cierto? De acuerdo a unas ubicaciones planetarias en nuestro mapa, nosotros comenzamos a autoconocernos. Entonces, eso se convierte en un manual de instrucciones para nosotros poder entender nuestras relaciones, entender realmente quiénes somos, para comprender qué venimos a desarrollar en este proceso de vida, qué aptitudes, qué regalos, en qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son esos retos, ¿cierto? Que, pues, que necesitamos aprender también como a resolver en el transcurso de la vida. Si yo quiero, digamos, observar estas actividades o estos potenciales que tengo en áreas especiales de trabajo, pues el mapa también nos va a hablar de esa información. Incluso de nuestras experiencias de vidas pasadas, incluso de toda nuestra memoria transgeneracional, incluso también de nuestros dolores, de lo que nosotros también venimos a sanar, ¿sí? Ujú. Entonces, toda esta ruedita, que es la carta natal, que es este mapa de navegación de la vida, ahí tenemos toda una integración de lo que nosotros necesitamos conocer para caminar este viaje, ¿cierto? Es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué lindo. Y tú nos estabas hablando de algo que resonó mucho conmigo y es, eso no es estático. Es decir, la carta natal es ese mapa, ¿cierto? Que es ese mapa que existe en el momento en que nosotros nacemos. Pero no es estático en el sentido que todo lo que pasa y que sigue pasando de manera permanente, pues afecta o no afecta, incide en nosotros y moviliza dimensiones de nuestra vida en función de ese mapa primero. Entonces, finalmente, ahí hay una asociación maravillosa porque uno a veces dice, pucha, están pasándome unas vainas tan locas, ¿por qué estaré con este genio? ¿Por qué estoy con este dolor de cabeza si no hay nada? Y resulta que hay un montón de influencias que van pasando y todo lo que ocurre, todo lo que es energía. Y esa energía claramente tiene un impacto directo, pues ¿en dónde? En este cuerpo físico que es a través del cual estamos experimentando pues esta vida. Entonces, ahí con ese tema, digamos, de los movimientos, yo quisiera que profundicemos porque yo creo que no especialmente, pero las personas, la vida es un cambio permanente. Justamente ayer tenía un espacio de sostén con las chicas que participaron en el retiro Mujer Equilibrium del año pasado, que eso es realmente una membresía. Entonces, cada mes hacemos sesiones de contención con las chicas y justamente el tema era los cambios, que los cambios son intrínsecos a la vida, que la vida no puede ser si no hay cambios. La vida no es plana. Y si uno piensa en el hoy, así sea tan parecido a mi día de ayer, en todo caso es otro momento y ahí ya hay cambios que parecen imperceptibles. Esos cambios que pasan afuera y nos afectan, digamos, hablemos un poco de eso, ¿cómo podemos aprender a manejarlo o a conocerlos? Bueno, cuando nos acercamos digamos, al conocimiento de una carta natal, comprendemos que ya hay unas informaciones, hay unas ubicaciones planetarias que están definiendo nuestra vida, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, soy sol en tal signo, tengo mi luna en tal signo, este es mi ascendente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Desde esa ubicación natal, eso nunca cambia, ¿cierto? Esta información zodiacal está ahí presente constantemente durante el transcurso de mi vida. Pero el mapa, así como la vida, va girando, ¿cierto? Va girando. Y a medida que gira, al igual que los planetas, esa información, ese movimiento que se genera a través de mi carta natal va activando diferentes experiencias, va activando diferentes áreas de mi vida, ¿sí?
que es lo que llamamos las casitas astrológicas que vemos numeradas al interior de nuestro mapa natal, nos están definiendo unas áreas específicas. Hay áreas de trabajo, hay áreas de relaciones, hay áreas de profesión, ¿cierto? Hay otras áreas de familia, en fin, tenemos diferentes áreas que es lo que conforma de una manera integral nuestra vida. Cada vez que hay estos movimientos planetarios, nosotros vamos activando y cerrando ciclos en nuestra vida. Por eso, cuando a veces llegan las personas a consulta con una sensación de que se están movilizando cosas, pero no logran entender esos cambios, ¿sí? Cuando observamos su mapa, pues ya, ¿cierto? Como astróloga ya empiezo también como a identificar esas áreas específicas donde se están dando esos cambios, ¿cierto? Y los posibles movimientos también que se van a desarrollar, ¿cierto? Todo en la vida se desarrolla a través de ciclos. Tú lo decías ahorita, no hay nada más seguro en la vida que el cambio, ¿sí? A veces la vida nos invita a ciertos cambios, pero también hay otros momentos donde ya el cambio no es suficiente, sino que se requiere de toda una transformación, ¿sí? Porque se requieren cosas más perdurables en el tiempo, ¿sí? Entonces, al estudiar nuestra carta natal, vamos a ir identificando, ¿sí? Que nosotros vamos entrando en unos ciclos diferentes. Por simplemente mencionar un ejemplo, cada vez que cumplimos años, nosotros estamos abriendo un periodo de un año distinto, con una energía zodiacal presente durante los 365 días del año, diferente a nuestro año interior, y donde ese año ya tiene unas oportunidades, tiene unas experiencias que nos van a influir positivamente de acuerdo también a ese avance en nuestro propósito de vida. Por eso cada año, ¿sí? Lo sentimos como un viaje distinto. Hay años, ¿sí? Y esto va sobre todo como para que lo observemos en retrospectiva. Hay algunos años, por ejemplo, que sentimos la necesidad de estudiar, hay otros años que sentimos la necesidad de viajar fuera del país, hay otros años que sentimos ya la necesidad de tener pareja. Es decir, cada año va trayendo también, ¿cierto? Va despertando a nivel profundo una energía y unas sensaciones de algo distinto, de algo nuevo, de algo diferente, ¿sí? Y eso también se está marcando en nuestro mapa y eso hace parte también pues de seguir integrando procesos, ¿cierto? De seguir integrando experiencias. Porque de lo contrario, si no existiera este movimiento, si la vida no nos moviliza, ¿cierto? A aceptar también y a navegar otras experiencias en nuestra vida, seguramente nosotros por elección propia no lo haríamos porque pues finalmente somos seres cómodos, ¿cierto? Claro. Que biológicamente se resisten a los cambios. Y ahí me das la entrada, Moni, para tocar un tema que para nosotros acá, a través de Tu Cuerpo Amado Europa, es muy importante y es el tema de la migración. Porque justamente lo que nosotros hacemos acá es trabajar con, bueno, yo estoy en Alemania en este momento, estoy en Berlín. Tu Cuerpo Amado Europa está, digamos, en toda Europa y bueno, también en Colombia tenemos Tu Cuerpo Amado. Pero justamente el énfasis, el trabajo, digamos, profundo, lo hacemos alrededor del ser y de cómo ese ser, a través de la migración, tiene la oportunidad de, con ese tablero nuevo que se pone, revisarse adentro y encontrar esa ruta para que la migración deje de ser vivida como una experiencia de desarraigo, de desenraizamiento, que eso es profundamente doloroso y sobre todo profundamente limitante. Es muy limitador porque no te permite sentirte que perteneces. Y entonces cuando tú no sientes que perteneces, darte la oportunidad de caminar en la vida es mucho más duro, porque es como una sensación de, es que yo no soy de aquí y tampoco ya soy de allá, ¿no? Estoy viviendo acá, pero mis raíces son de allá y sobre todo nosotros, digamos, en Latinoamérica, que tenemos esa concepción tan marcada sobre nuestra tierra, toda esa condición, digamos, también indígena, que lo que hicimos fue resignificarla, porque para los indígenas la tierra no es ni Colombia, ni México, ni Guatemala, la tierra es la madre, Gaia,
el planeta. Nosotros empezamos a darle divisiones, lo convertimos en regiones, en países, en culturas, y empezamos a crear esa idea de separación que en verdad no existe. Entonces, cuando migramos, por las razones que sea, más allá de cuáles son las razones, más allá de cuáles son las condiciones de migración, porque uno puede decir, ah, no, pero es que este le tocó fácil, ah, no. Igual, cuán fácil o difícil parezca o se pueda juzgar desde afuera, equivale a un acercarse y a una aproximación desde el desarraigo, y eso limita. Entonces, en ese escenario, en donde se da ese cambio, digamos, tan profundo, el tener la posibilidad de acercarnos y decir, miércoles, pero es que yo tengo esta cajita de herramientas acá. ¿Cómo transito? ¿Cómo entender este cambio tan radical? Porque es que te cambia todo el contexto externo en el que habitas, ¿cierto? Te dan un tablero nuevo de juego y ahí tú tienes el chance de volverte una súper buena jugadora o de no lograr entender la vaina y te toca repetir la materia, ¿no? Entonces, en ese escenario, Moni, ¿cómo tú percibes que esto puede ser, digamos, una potente herramienta? Mira que cuando tocamos el tema de lo de las migraciones, mmm, me resuena mucho la energía que se está presentando en el momento a nivel astrológico, que tiene que ver, por ejemplo, con tres energías planetarias que quiero mencionar. La primera es Plutón, ¿sí? Yo creo que este año, ¿cierto? Sobre todo es precisamente enero, tuvimos ese movimiento y todo este boom informativo a través de la entrada de Plutón en Acuario, que Plutón es una energía en nuestra vida que por donde, digamos, camina o transita nuestro mapa natal, no deja nada igual, ¿sí? Es como un antes y un Completamente después. transformadora. Es completa, exacto. Con Plutón no estamos hablando de cambios, estamos hablando de transformaciones completas, ¿sí? Ese por un lado, porque Plutón es una energía que genera eso, eh, genera unos desarraigos, ¿sí? Y aunque sería, digamos, ideal poder evitar esa sensación de no pertenecer, nos abre directamente, ¿cierto? Esas memorias de nuestras heridas al abandono, al rechazo, ¿cierto? Al no pertenecer, ¿sí? Y estas migraciones y estos desarraigos que estamos viviendo en este momento tienen mucho que ver con la energía también que trae la nueva era de Acuario a través de la conciencia magenta, que es el poder de la trascendencia. El trascender, ¿sí? ¿Qué? Trascendernos a nosotros, trascender nuestra mentalidad, trascender las narrativas, los conceptos que nos han acompañado durante tanto tiempo. Cuando tocábamos el tema de las migraciones, hubo un momento súper especial, lo tengo que contar, Sandra, un momento muy especial que estábamos hablando de eso y se nos puso la piel de gallina porque Sí. ahí tuvimos unas fibras muy interesantes, y es porque esa es la energía que nosotros estamos experimentando en este momento, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Porque cuando hablamos de migraciones, de una pensamos como la persona que se va a ir fuera del país, la persona que tiene que dejar su país por la razón o la situación que sea y necesita llegar a crear, construir y adaptarse a una nueva cultura y crear un nuevo hogar, ¿sí? Pero nosotros en nuestra cotidianidad estamos generando migraciones Permanentemente. de relaciones, de trabajos, de proyectos, de intereses, etcétera, ¿sí? Pero por eso hablaba especialmente de Plutón inicialmente, porque basta las entrañas. Plutón toca tus entrañas, Plutón toca tus miedos más viscerales, ¿sí? Para movilizarlos, hacerlos consciente y que nosotros lo afrontemos, ¿sí? Entonces, este tema del desarraigo me parece un tema muy especial para hablarlo hoy, porque estamos viendo un movimiento continuo, ¿cierto? De es mejor irnos para tal lugar para poder mejorar nuestra calidad de vida, para poder buscar nuevas oportunidades, y está bien, ¿sí?
pero también el abrazar esas oportunidades y el cumplir también esos ideales tiene un costo, ¿sí? Que es lo mismo que sucede con Plutón en nuestra vida. Es como, yo te prometo esta transformación, pero a cambio tú necesitas, Dejar. ¿cierto? Darme algo a cambio, ¿cierto? ¿Qué me vas a entregar a cambio? Hay una transacción. Entonces, las transacciones más importantes que se dan en este ámbito son emocionales, ¿sí? Son emocionales. No podría hablarlo desde otra cultura, pero Sandra, que, pues, que también es colombiana y que es de nuestro país, esta cultura, ¿sí? Nos enseña la unión, ¿sí? Si pudiéramos hablarlo desde los mandatos a nivel familiar, este país tiene unos mandatos muy fuertes a la unión familiar, ¿sí? Ujú. Eh, y por eso intenta, digamos, como mantener estas relaciones tan vivas y tan fuertes, aún estando fuera del país, porque finalmente son esos lazos y esas líneas tan sutiles de familiares, de amor, de protección, de sustento, de apoyo, pues que nos mantienen como en la dirección que necesitamos, ¿cierto? Hay otra energía que es Urano, pero Urano ya son unos cambios repentinos, ¿sí? Como el rayo que cae y tú no lo ves venir, sino que simplemente llega el El cambio, llega la cimbronazo. noticia, es inesperado y tú dices, ok, o sea, esto llegó y ya no hay tiempo ni siquiera de preparación, a diferencia de Plutón. Plutón puede ser muy restaurativo, que trae muchos cambios perdurables en el tiempo, pero te da la posibilidad de irte adaptando, de ir moviéndote con ese cambio, Ujú. ¿sí? Pero con Urano, no, Urano es como el rayo que cae y ya cayó, o sea, no te dio tiempo ni siquiera de preparación. Urano, ¿por qué lo menciono? Porque con Urano hay una temática muy especial con la libertad. Urano defiende la libertad, ¿sí? Y ya en esta era de Acuario, todos estamos sintiendo desde diferentes aspectos de nuestra vida un deseo de libertad, un deseo de liberarnos, ¿sí? Eh, Desde algo emocional, desde un aspecto económico, ¿cierto? O sea, ya es empezar como a observar, bueno, ¿de qué quiero ser libre yo en este momento? ¿De qué me voy a permitir ser libre? Desde hace 2 años venimos con todo el movimiento transgeneracional y parte de lo que hace Urano es venir a actualizar todo nuestro sistema de creencias y a actualizar y a ensanchar también un poco nuestra visión, porque hemos crecido con la idea de las cercas, de las fronteras, ¿sí? Sí. Y como lo has dicho tú De las ahorita, divisiones. nuestra casa es la tierra, ¿sí? Mi casa no es este pedacito, mi casa no es Colombia, mi casa no es este continente, mi casa es el mundo, ¿sí? Gaia. Entonces, salir de esa cajita mental de lo que hablábamos también de, bueno, hasta hace 20, 30, 40 años atrás, decir, yo me voy a Australia, me voy a Canadá, me voy a Estados Unidos, me voy a Alemania, eso no era tan fácil, ¿cierto? Los que lograban eso uno decía, Dios mío, o sea, pues tienen que tener los recursos para poder generar un movimiento de esta magnitud. Ahora, ahora ya es más factible, ¿sí? Teniendo en cuenta también como, digamos, documentación, economía, permisos, en fin, aún así ahora tenemos un acceso, ¿sí? Mucho más viable que antes, ¿sí? Mucho más viable que antes. Pero eso no se hubiera podido lograr si nosotros también no empezamos a actualizar un poco más esa cajita mental de lo que es posible, ¿sí? Claro. De lo que es posible. Entonces, Urano en este momento de nuestras vidas nos está pidiendo es una innovación, una actualización, ¿sí? A veces hay unas trampas en el camino. Urano busca siempre lo nuevo, lo curioso, lo que actualice, piensa muchísimo en el futuro, pero en el camino no acepta límites, no acepta restricciones, no acepta reglas y no hay ningún tipo de movimiento que se pueda desarrollar sin una estructura, ¿sí? Sin un plan. Entonces, parte del plan de los movimientos es llegar al lugar donde nos dirigimos, pero ya estando allá se abre otro espectro distinto de cómo adaptarnos al medio,
cómo construir y quiénes somos nosotros o quiénes necesitamos ser, ¿sí? Para adaptarnos ya a esta nueva realidad, porque este tema de la migración no es simplemente salir de un país a otro, ¿sí? Cuando hablamos de movimientos físicos, aquí también hay un movimiento emocional, Claro. aquí también está el afrontarnos con unos miedos y unas inseguridades propias nuestras, ¿sí? Que no tienen fronteras, ¿sí? Entonces, yo puedo tener unos miedos, unas inseguridades y unas debilidades acá, pero no quiere decir que cuando llegue al lugar Se me van donde a quiero quitar. llegar, ya esto desapareció, ¿no? Porque mi vida va conmigo, ¿sí? Y aquí desmitifico también algo cuando estamos consultando nuestra carta natal, que hay algunas personas que le dan mucha importancia es que, por ejemplo, en el tema de la revolución solar, no, yo voy a pasar mi cumpleaños en tal país, entonces ¿qué va a pasar? O en qué diferencia que yo lo haga aquí en Colombia, o si voy a hacer un viaje a Estados Unidos, o si voy a hacer un viaje a tal lugar. Realmente, a nivel profundo, no hay mucha diferencia porque es que estamos hablando del ser, ¿sí? Estamos hablando del ser. Y nuestro ser va con nosotros a cualquier lugar, ¿sí? A cualquier lugar. Entonces, eh, estas temáticas de movimientos, para algunos es algo muy, muy relevante, es algo que cambia la vida, que es drástico, ¿cierto? Y por eso lo hablamos, eso depende mucho como de las motivaciones en que se hagan, pero aún así hay una valentía que hay que reconocer porque, porque de todas maneras, aunque no quisiéramos, y es algo que se trabaja a nivel terapéutico post-migración, si hay un desarraigo que hay que afrontar, ¿cierto? Y eso Claro, es un duelo, hay un duelo que definitivamente inicia, hay un duelo que se tiene que vivir y que hay que empezar a buscar unos mecanismos que amortigüen también pues lo que a nivel emocional empieza a causar, ¿cierto? Unas ansiedades, unas depresiones, es decir, unos sentimientos encontrados, porque también es como la felicidad de un ideal cumplido, pero también por el otro lado es el sentimiento de todo lo que se deja atrás. Entonces, cuando lo observamos desde nuestro mapa, es igual, ¿cierto? Cada tránsito planetario a través de nuestra carta natal está dejando atrás situaciones, personas, relaciones, experiencias, eh, porque se van activando diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Otra cosa de lo que hablábamos con Sandra es cómo amortiguar también ese miedo al, es que no sé si los voy a volver a ver, no sé en cuánto tiempo, porque claro, al generar el movimiento también, pues se van encarando también otros desafíos y eso también abruma, ¿sí? claro. También abruma muchísimo. ¿Cómo has observado tú ese proceso ya post-migración, ¿cierto? Con las personas que tú estás atendiendo allá, por ejemplo? Claro, para nosotros, digamos, una de las cosas más fuertes que fueron además parte de mi propia experiencia y que por eso logramos, digamos, también pensar, ok, el énfasis de lo que hacemos acá, necesitamos ponerlo también en ese punto concreto del enraizamiento nuevamente desde la conciencia, pero un enraizamiento interno, un enraizamiento a nosotras mismas, a nuestro propio interior, a ese ser interior que es, y desde ahí a la madre tierra, a la tierra como el todo, como este espacio en el que habitamos más allá de las fronteras, de los idiomas, de las culturas, más allá de todo eso que hemos construido, digamos, artificialmente. Porque es claro que en el momento en que tú te sientes que nuevamente tienes raíces y las tienes ancladas a tu propio interior, en ese momento te permites realmente experimentar la vida más allá del lugar en el que estés, del lugar físico. ¿Mm? Y eso ha sido, digamos, un descubrimiento muy interesante, entre otras cosas, porque parte, por ejemplo, de mi experiencia, por aquí llega una amiguita, parte, por ejemplo, de mi experiencia tuvo que ver con el hecho de ver esto como una oportunidad, de ver esto como, de realmente entender que este cambio en el tablero de juego era la oportunidad de irme a mi interior para observarme.
si yo hubiera tenido en ese momento, por ejemplo, el conocimiento sobre mi carta natal angélica, sobre mi carta natal, hubiera podido entender que ahí estaba tan claro que el desarrollo de mi vida familiar, de mi vida en pareja, de mi vida, digamos, el desarrollo a ese nivel estaba en el exterior, Estaba afuera, estaba estaba afuera. afuera. Yo no lo entendía en ese momento. Cuando yo miré la carta por primera vez y me acerqué a ella, dije, me hubiera ahorrado un mar de ¿No has sentido? lágrimas, ¿no? Y es eso justamente lo que a mí me ha parecido tan fabuloso de esta herramienta, porque te permite acercarte de una manera distinta a la experiencia de vida, te permite entenderla de una manera diferente, te permite, más que prepararte, estar más atenta de cuáles son esos cambios que pueden venir allí, que pueden estar allí y que necesitas transitar. ¿Mm? Entonces, claro, lo que Mira, no, mira, mira, Sandra, que te iba a decir algo con respecto a eso, y es que cuando ya comprendemos el para qué de esos movimientos, ya eso da una especie de tranquilidad, ¿sí? De calma, tranquilidad. claro, Sí, porque ya no es como, bueno, ¿y por qué está sucediendo eso? Y entonces esto como para dónde irá y qué va a pasar, más allá de lo que pase o no pase, ¿sí? Cuando tú usas este mapa como tu propia guía, entiendes que cualquier situación que llegue a ti, ¿sí? O sea, que esté en ese camino de desarrollarse en tu vida, tiene un propósito. sí. Aquí es donde entendemos que todo tiene un propósito, ¿sí? Y esto nos ayuda también a trabajar mucho nuestra inteligencia emocional, a dejar de entrar en esos estados de queja, de incertidumbre. Victimizarnos. Y aquí quiero que podamos resignificar también ese tema de la incertidumbre, porque no es saberlo todo, ¿sí? Sino poder vivir en paz sabiendo que nuestra alma ya escogió nuestros aprendizajes, ¿sí? Y no lo hizo para, o sea, lo hizo fue para beneficiarnos, no para que nos pasara algo, no, todo lo contrario, porque pues en este movimiento energético también de la vida, la dificultad y la incomodidad también es lo que más nos ayuda a crecer, es lo que más nos ayuda a madurar, ¿sí? Nos ayuda a hacer crecer también esa niña interna, pues que se va quedando ahí con unos miedos, con unas inseguridades, y estos tránsitos de Urano, estos tránsitos de Plutón, ayudan mucho, ¿sí? A movilizarnos a través de unas circunstancias y unas experiencias que son realmente necesarias, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, cuando tú observas el mapa y descubres, ¿sí? Esos hilos de cómo se desarrollaron estas experiencias, ahí es donde tú logras decir, es que esto Claro. era necesario que sucediera, ¿sí? Y lo podemos entender mucho más cuando ya lo vemos en retrospectiva, ¿sí? Porque ya podemos decir, no, es que ya hoy por hoy estoy mejor, tengo una mejor profesión, tengo mi matrimonio, estoy viviendo en una ciudad que me provee, digamos, con la calidad de vida que yo siempre soñé, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya el propósito de alguna manera ya ha sido cultivado, desarrollado y ya está prácticamente listo, ya uno puede decir, no, sí, sí era necesario. Pero mientras estamos en la incertidumbre, en la incomodidad, en el descubrir cómo lo hago, cómo lo logro, cómo llego, ¿cierto? En ese paso a paso, ahí es donde nosotros estamos hundiéndonos, ¿sí? Nos Y, a- estamos hundiendo. y ahí es donde esta herramienta de la carta natal cobra tanto poder. Y Correcto. eso es un poco Todo. lo que yo quisiera como resaltar en este momento. Y es que permitirnos experimentar la vida con la certeza de que solamente lo que hemos pactado como alma y lo perfecto para esa evolución y que vinimos, que digamos que pactamos venir a transitar en esta vida, tener esa certeza
nos da un nivel de tranquilidad enorme en la vida, pero es que uno en la cotidianidad se pierde porque uno tiene expectativas, porque uno tiene unas ideas de cómo yo quiero que pase lo siguiente. Y cuando las cosas no ocurren de esa manera, entonces las juzgo como, no, me fue como un trap, no, me salió re mal esto, qué No decisión funcionó, tan, por aquí no es, esto no es, esto no me y conviene. juzgo y entro en ese estado de ansiedad, de inquietud, de no calma, que agobia, ¿no? Que me lleva a un nivel de vibración que no es el nivel de vibración que nuestra alma, pues, vino a experimentar. O no, tampoco hay que juzgarlo así, finalmente vamos a pasar por todos esos estados, pues porque es parte de la experiencia de vida, pero si nosotros tenemos esa certeza, ok, pero como no la tenemos siempre, ahí es donde esta maravilla de herramienta de la carta natal nos permite decir, espere, tranquila, venga, miremos juntas, venga, miremos qué es lo que pasa. Venga, miremos por qué está pasando por esta situación. Venga, miremos, y eso fue lo que a mí más no, a mí me encantó todo, pero una de las cosas que me pareció maravillosa era el poder saber cuáles eran mis potencialidades, pero cuáles eran esos grandes retos que yo venía a transitar, porque eso me dio la oportunidad de mirar para atrás mi historia, que aunque ya yo venía vengo desde hace 4 años en un proceso de autorreconocimiento, de autosanación, de acompañamiento, y ya tenía en mi cabeza la idea, no, es que yo ya mi historia la resignifiqué, pero ahí fue como, es que ahora eso que yo resignifiqué lo puedo verificar y eso me da la certeza que de aquí en adelante los retos que yo sé que se me vienen, pues no sé de qué manera van a venir. Y ahí está la distancia entre la carta de navegación versus la carta de adivinación, ¿no? Entonces, eso no Sobre es todo, para adivinarle a nadie nada. dices algo y es, es que yo ya conozco mi historia, ¿sí? Yo ya sé quién soy, yo ya sé lo que he vivido, pero cuando tú abrazas la información de tu carta natal, te das cuenta que hay una observación diferente, Sí. hay una perspectiva nueva que la divinidad de esta existencia te da sobre lo vivido, pero no es igual, porque nuestra percepción es distinta, nosotros desarrollamos una percepción diferente de todo, ¿sí? Y desde la visión de la astrología está lo que es, ¿sí? No lo que yo percibo, ni lo que yo creo, ni lo que yo entiendo. Ahí está toda la información de lo que ya es, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ya conoces tu carta, cuando ya conoces la información que está ahí contenida, esos registros de información tan íntimos, tan personales tuyos, es cuando descubres que no te conoces, es cuando descubres que todavía falta mucho más por explorar. Y era precisamente a lo que llegábamos también en esta conversación pre-live, y era, no hay manera de responder quién soy. Uh-huh. Es un Manera constante de yo reencuentro. soy, porque el responderlo es limitarnos, Sí. ¿sí? Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta, porque no necesita respuesta, ¿sí? Uh-huh. Pero en nuestra realidad, en esta cotidianidad, nosotros tenemos múltiples yo por desarrollar y por explorar, ¿sí? Uh-huh. Porque no somos los mismos ni con las personas, ni en unas situaciones, no respondemos de la misma manera de acuerdo a la experiencia, y eso es magnífico, porque eso nos está hablando también de que hay unos recursos distintos que nosotros, que hay una cajita de herramientas, un cardes, lo digo yo, que yo puedo ir sacando ahí cositas en el momento que yo vaya necesitando, y eso es maravilloso, ¿sí? Claro. Porque la vida misma me está diciendo que no hay límites, ¿sí? No hay límites, pero somos nosotros nuestro recurso más limitante, ¿sí? Nuestro recurso más limitante.
Otra de las energías planetarias que nos habla mucho también y que es muy presente en esa participación de los cambios es Júpiter, ¿sí? Porque Júpiter es una energía de crecimiento, de expansión. Finalmente, Júpiter también nos habla que del extranjero, nos habla de estudios superiores, nos habla de este ejercicio de migraciones del que estamos hablando el día de hoy, ¿cierto? Y es una de esas energías magníficas, digamos, recibimos una cantidad de bendiciones divinas, ¿sí? Porque aquí tenemos el éxito, tenemos la oportunidad, tenemos el crecer, eh, pero también las trampas que trae, ¿cierto? Cuando no sabemos interpretar y cuando no conocemos esas energías planetarias, cómo actúan en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué sucede también cuando queremos movilizarnos hacia ciertos sueños ideales en nuestra vida? Terminamos que idealizando lo que hablamos de las expectativas. Entonces empiezo a generar unas expectativas por fuera de la realidad, un positivismo extremo. Entonces, ¿qué tiende a hacer Júpiter también? ¿O qué terminamos haciendo nosotros a través de esta energía planetaria también? A exagerar, ¿cierto? A ponerlo, ¿cierto? Mucho más bonito, más atractivo de lo que es, y cuando ya nos enfrentamos a la realidad de un país o nos enfrentamos a la realidad de una relación, de un nuevo proyecto, de un nuevo trabajo, entonces hay un choque, ¿sí? Un choque porque ante tanta magnificencia, se nos olvida también traer a nuestra vida el equilibrio de observar la realidad como es, no siempre como queremos que sea, ¿sí? Claro. Entonces aquí hay unos equilibrios, ¿cierto?, que necesitamos empezar a desarrollar en nuestra vida, que es uno de los retos para todos, lograr como ese punto de equilibrio y dejar de polarizarnos, ¿cierto?, que nos llevan a esos extremos. Encontrar esos puntos de equilibrio y observar que cualquier experiencia, cualquier movimiento, cualquier cambio al que yo me dirijo requiere o tiene un precio, ¿cierto? Tiene una lección, y esa lección siempre nos va a conducir al crecimiento. Y a veces ese crecimiento duele, a veces ese crecimiento y esos cambios se pueden sentir duales. Y aquí también se desmitifica un poco todo eso que a veces escuchamos a nivel de espiritualidad, de es que si el cambio es fluido, si es armónico, si es no sé qué, entonces por ahí esa es la dirección. Yo difiero completamente, esta ya es una visión muy, muy personal, difiero completamente de un real crecimiento y un real mejoramiento a través de esa vía, porque seguiríamos en unas zonas de confort, ¿sí? En unas zonas muy, muy cómodas de nuestra experiencia, donde realmente no vamos a arriesgarnos, ¿cierto?, a tomar esas acciones de demostrarnos qué es lo que podemos hacer y de qué estamos hechos, ¿cierto? Entonces todos estos movimientos que se registran terminan a veces como en oídos sordos. ¿Por qué? Porque pues la información termina pareciendo como lo mismo de lo mismo. No, pero pues es que siempre hay cambios. Es como cuando se empiezan a hablar de las energías del año que inicia, y entonces, bueno, no, este año van a haber cambios en esto, y entonces me dicen, no, pues es que cambios todo el tiempo. O sea, no me estás diciendo nada nuevo, no me estás diciendo nada nuevo porque estamos cambiando, sí, pero ¿qué clase de cambios son los que requiere mi alma, requiere mi ser, requiere esta persona en esta realidad, ¿sí?, para lograr ser y hacer lo que corresponde también en ese plan divino durante este año, ¿sí? Sí. Porque entonces, por eso hablaba de Plutón al inicio, porque es que no es el cambio, ¿sí? No es el de, me cambio aquí, o sea, no, me cambio de este lugar para este lugar. No son los pequeños cambios, ¿sí? Aquí estamos hablando de grandes cambios, pero que se están sintiendo en lo profundo, ¿sí? Que por eso es que seguramente todavía no logramos entender la magnitud de lo que vamos a cambiar y de lo que nos vamos a transformar,
Porque primero nace una sensación interna, una incomodidad, una dificultad interna. Tú dices, ve, siento que aquí necesito algo, ¿sí? Siento que por acá hay algo que cambiar, ¿cierto? Que se necesita un movimiento, una actualización. Hay algo que siento adentro que necesita emerger, necesita expresarse afuera. Al inicio es muy posible que digamos, es que no tengo idea por dónde va a ser, ni cómo va a ser, ni esto de qué se trata, pero siento que voy a cambiar, siento que hay movimiento, ¿sí? Y una de las emociones pues, que más limita en el proceso es el miedo. Tú hablabas ahorita de Es que el miedo paraliza. cuando yo me abrí a mi propia carta natal y empecé a estudiarla y empecé a interactuar con todas esas situaciones y esas experiencias que habían nacido, eso a mí me dio una certeza, ¿sí? Cuando hablamos de certeza, yo necesito preguntarme de forma personal qué es la certeza para mí, porque este concepto no es el mismo para todos, ¿sí? Entonces, si para ti la certeza es saber al 100% qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder, con fechas, colores, etcétera, pues quiero decirte que eso no es vivir en certeza, ¿sí? Eso no es vivir en certeza. Pero hay otro tipo de certeza, ¿sí? Que me da la tranquilidad, me da la paz de confiar, ¿sí? En mi ser, en mi propia alma, ¿sí? Pues que ya, ¿cierto? Giró ahí un croquis, un mapa de construcción, que es mi carta natal, y si yo la voy teniendo en cuenta, y si yo la voy estudiando, y si la voy revisando, y si la voy sintiendo, seguramente voy a comprender, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos que yo necesito comenzar a dar? ¿Cuáles son esos pasos? Entonces, hay un tema que da tranquilidad, que da calma, que da esa clase de certeza, ¿sí? Sin adelantarnos al cómo se vayan a desarrollar los hechos, pero que en el interior, en lo profundo, tú sabes, sientes que independientemente de lo que suceda, pues aquí vamos a estar, porque ya hemos vivido, ¿sí? Nosotros ya hemos vivido muchas de unas experiencias repetitivas, ¿sí? Y esto en los procesos terapéuticos es vital, el recordarnos esas transformaciones que nosotros tuvimos en el pasado, cómo las superamos, quiénes logramos ser, qué clase de yo conquistamos en ese momento, porque si lo hicimos en el pasado, lo podemos hacer ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué mitiga el tema del miedo? El reconocer de qué estoy hecho, ¿sí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿De qué soy capaz? ¿Con qué cuento? Y si hay algo en esa cajita de herramientas que yo diga, no sé hacer esto, necesito especializarme en esto, es que esto es lo que yo necesito aprender porque este proceso, esta experiencia, este sueño, esta empresa, este ideal requiere de esto, entonces yo ya sé, ok, entonces necesito crear un plan para poder sentirme más segura, ¿cierto?, en el proceso, utilizando ese miedo a mi favor, ¿sí? Entonces, aquí es como una especie de diagnóstico, ¿sí?, personal que uno termina desarrollando también en estos movimientos de cambio y de transformación, porque, claro, cada movimiento es un escalón más, ¿sí? Y en ese escalón nuevo, no puedo simplemente afrontarlo con la persona que soy hoy y con las herramientas que tengo. Entonces, esa cajita de herramientas se tiene que depurar y se tiene que ir actualizando, ¿sí? Entonces, se tiene que fortalecer también. Exactamente, yo necesito ir descubriendo de qué más soy capaz, ¿sí? Y qué otros recursos internos yo no he usado. Por eso hablamos que, pues, finalmente, ¿qué son los míos? Recursos que yo no he usado. Cuando yo tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello, ¿realmente ese es el miedo que tienes o hay otro miedo escondido detrás, ¿cierto? De pronto por lo que hablabas ahorita, el tema de las expectativas, es que realmente mi miedo es porque tengo unas expectativas muy altas y de pronto no se puede cumplir. Ok, entonces el tema no es el miedo como tal, es la expectativa. Entonces necesito ir a observar con realismo, ¿sí?, esa expectativa y pulirla. ¿Pulirla qué?
pues también a quién soy yo hoy en este momento, a las capacidades que tengo, a los recursos que tengo, pero también al mismo tiempo es darme la posibilidad de decir, ok, entonces aquí me voy a desafiar, voy a caminar una milla extra, ¿sí? Eh, para también retarme, ¿cierto? Claro, Retarme, claro. porque si otras personas lo han logrado, yo también puedo hacerlo, no de la misma manera, ¿sí? No haciendo el mismo camino, puedo hacerlo a mi manera, ¿sí? Puedo hacerlo a mi ritmo, a mi velocidad. Lo Ujú, importante es seguirme moviendo, seguirme ujú, moviendo. ujú. Y desarrollar un sistema de pasos, porque de lo contrario esto te abruma Claro. completamente, ¿sí? Nadie se va del país de la noche a la mañana, nadie construye una empresa de la noche a la mañana, nadie construye una relación de la noche a la mañana, es decir, esto es imposible, ¿sí? Pero cuando lo vemos a largo plazo y vemos que hay demasiadas cosas que hacer para poder lograrlo, decimos, no, o sea, me abrumo porque digo, es que es demasiado, ¿a qué horas voy a lograr todo esto? Entonces hay que empezar a dividir todo el proceso, ¿sí? En pasos alcanzables, ¿sí? En Y en pasos alcanzables. Entonces confianza también. aquí se desafía el tema de, que de la estructura que necesitamos también en nuestra propia vida. ¿Y eso de qué habla? De liderarnos a nosotros, de Ujú. asumir, ¿cierto? Nuestro propósito como parte de nuestra labor. Esto nadie lo va a hacer por nosotros. Podemos encontrar aliados, podemos encontrar personas que nos apoyen desde muchos lugares, desde muchas maneras, ¿sí? Pero al final del día yo soy quien tiene que hacerse cargo, ¿sí? De su propio movimiento y de su propio cambio, más allá de que sea correcto o no, perfecto o no, Eso lento es o un rápido. juicio externo. No hay manera de decirle a alguien si va por buen camino o no, porque cada uno estamos en una senda distinta como el arco iris, ¿sí? Sí. Entonces, esto es un descubrimiento que cada uno de nosotros necesitamos hacer, pero lo más importante en este momento de nuestras vidas es cambiar la forma como nosotros abordamos los cambios, ¿sí? Ujú, ujú, Porque no es el cambio del cambio, no, aquí ujú, ya lo que la vida nos está pidiendo son unas transformaciones profundas. Y ujú. por eso el tema de los desarraigos, ¿sí? Se está movilizando tanto en este momento y causan también tanta soledad, miedo, incertidumbre, ansiedad, porque nos estamos afrontando a situaciones y experiencias de nuestra vida que no habíamos vivido antes. Entonces no hay un margen de referencia, ¿sí? Ujú. Eh, Podemos tener unos márgenes de referencia de la forma como desarrollamos una actitud, cómo enfrentamos una situación, la forma como resolvimos algo y lo logramos, y eso nos puede ayudar al día de hoy, ¿sí? Pero aún con el tema del miedo, yo necesito decidir si lo ubico delante de mí para que me bloquee y me limite ese movimiento de progreso y de impulso hacia adelante, o lo ubico aquí al lado, como un recordatorio también de la prudencia y del realismo que yo necesito tener para ir abordando cada proceso a su vez, ¿cierto? Y ahí, Porque es una sí, experiencia nueva. claro. Y ahí, Moni, yo creo que es, digamos, como para ir dándole como la forma para ir cerrando nuestro espacio, que te agradezco infinitamente que te tomes todo este tiempo para regalarnos. Y es que tú hablaste de muchas cosas, todas absolutamente importantes, y creo que para todas las personas que han estado conectadas y que lo van a ver después, porque va a quedar en nuestras cuentas de Instagram colgado, hay, digamos, unas cosas que quiero resaltar. Uno, que el tema con el miedo no es en sí el miedo, sino el poder que le damos a él. Ese poder, el miedo me tiene a mí o yo tengo al miedo. ¿Cómo es la cosa? Porque en ese juego de fuerza es que yo puedo cogerlo, pararlo al frente y decirle, ok, te reconozco, vas a viajar conmigo, pero ven hasta este lado, te quito el poder de, ven conmigo si quieres, pero aquí las decisiones las tomo yo, amigo, ¿no? Tener esa valentía de poderlo ver, porque al reconocerlo, reconozco a través de él lo que necesito transitar. Los miedos son efectivamente esas
esas situaciones a través de las cuales debo transitar para mi más alta evolución. Y uno lo puede ver, digamos, cuando revisa de para atrás la historia en un ejercicio, digamos, de reconocimiento y de autorreconocimiento. Eso por un lado que me parece absolutamente maravilloso verlo de esa manera para también desmitificar. No, es que el miedo es la vibración contraria al amor. El miedo paraliza, pero el problema del miedo no es el miedo en sí, es cuánto poder le entrego yo a eso para que me paralice y me lleve a estar no en esa alta vibración, sino en esa vibración densa, pesada, que no me permite moverme y que me limita profundamente. Entonces, eso, me por un Me lado. gusta que tocaste ahí algo muy interesante porque eh, cuando se habla del miedo, se habla de, por favor, no vibres bajo, necesitas vibrar alto, ¿cierto? Toda esta temática. Pero es que el vibrar alto significa vivir también este presente con las emociones que Completo, necesitamos también permitirte sentir, gestionar. claro, claro, Exactamente, claro. exactamente. Con las que necesitamos gestionar. Entonces, ese rechazo del miedo, ese rechazo de esas emociones difíciles porque nos llevan a vibrar bajo, no, es que esas precisamente son las emociones que nos catapultan a lograr pues una mejor versión también de nosotros mismos. Esas emociones son las que nos ayudan a descubrir los tesoros que realmente nosotros tenemos ahí guardaditos, protegidos, sin uso. El punto Sin uso. es quién es el jefe en digamos, en esas decisiones, ¿no? Es no perder, digamos, de horizonte, que aquí el jefe es nuestro interior, que nosotros necesitamos tener la capacidad de entender que estamos transitando esas emociones y nos permitimos sentirlas, pero no nos quedamos ahí encerrados, porque el problema es cuando te quedas ahí, ¿no? Entonces, Y claro, al cuando miedo no hay que tenerle miedo. El miedo es un maestro, exacto, es un maestro. pues es Hay que como las tenerle el enfermedades, respeto que se hay que ser merece. valientes, hay que ser valientes, hay que ser consistentes, hay que estar muy presentes para mantenernos como los jefes del negocio. O sea, aquí el jefe de esta vaina, amigo, soy yo. Venga, yo sé que está ahí, caminemos juntos, pero usted no va a decidir. Aquí las decisiones las tomo yo. Porque si le entrego el poder al miedo de decidir, no hago nada. Me paralizo. Desde el miedo Claro, no hago porque nada. está mostrando una dirección. El miedo simplemente está mostrando una dirección No, y el que miedo yo dice, no vaya necesito. para allá porque por allá nos va mal, o sea, no vaya para allá, no haga eso, que eso no sabemos cómo va a salir. Entonces, más bien venga, quédese aquí quieta. No, venga, siga por aquí. Y lo otro que quería también, como volver a traer de lo que tú planteaste ya para no robarte también mucho más tiempo ni a todos los que nos están viendo, es que, es que tú hablaste de los cambios, digamos, en relación a también permitirse sentir, permitirse vibrar en ese cambio en el sentido de si el cambio es duro y duele, permítete sentir el dolor y tramítalo para que no lo escondas, porque el problema es que a veces estamos como, ay no, yo fuerte y valiente, fuerte y valiente, fuerte y valiente, y entonces se cayó y se volvió nada y se le arruinó toda la vaina. Párese mamita y sonría porque aquí no ha pasado nada. No, espere un momentico, que me está doliendo. Tengo derecho a sentir ese dolor, quiero tramitarlo completamente. El punto, vuelvo entonces otra vez al tema muy parecido con el miedo, es una cosa es eso y otra cosa es resistirme a eso, resistirme a dar ese paso porque me duele, resistirme a ir hacia allá porque por desconocimiento o resistirme, es que la vida me está mostrando que es para allá y yo estoy terca por este lado porque es que no, así me duela, yo voy a seguir por ahí, es que por ahí es que yo quiero ir y entonces terminas perdiéndote la oportunidad de tomar el camino que te está mostrando por el que puedes fluir. Entonces mi llamado es a estar muy presentes, estar muy atentos, utilizar las
herramientas que tenemos al frente de nosotros, utilizar la carta natal como una herramienta de autoconocimiento poderosísima y permitirte que a través de eso puedas entender con más claridad cuál es ese propósito, cuáles son esos retos que viniste como alma a recordar en este transitar de esta experiencia de vida, ¿cierto? Y cuáles son las potencialidades que trajiste para hacerlo, porque tampoco llegamos con una mano adelante y una atrás, así como trajimos Exacto. retos, trajimos un montón de potencialidades para poderlo hacer y eso nos lo muestra la carta natal. Y al verlo en ese panorama, digamos, más completo, me da la oportunidad de decidir fluir, porque tampoco hace falta sentir que todo el tiempo todo tiene que ser duro y difícil, ¿no? Yo me acuerdo que, con todo el amor para mi papá, que no creo que me esté viendo, pero, pero esa historia que nos vendieron de la vida fácil no es, no, Más que bien. dura, dura. Y si quiere aprender, duro le toca. Y si quiere crecer, duro le toca. Y si quiere ganar, duro le toca. Y entonces uno crece y todo pesa y todo es difícil y no, no. Nuestra alma sí escogió seguramente muchos retos para transitar, pero para transitarlos sin tampoco tener que rompernos en el esfuerzo, pues, ¿no? Y en el camino, muy al contrario, siempre ofreciéndonos oportunidades. Hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Todo está ahí. Eh, Necesitamos desarrollar una nueva manera de ver lo que vivimos, ¿cierto? Eh, y lo que también se espera de nosotros, porque fuimos quien elegimos estar en este momento de nuestra Sí, vida, donde estamos viviendo y vamos a empezar a vivir unos cambios inimaginables. Entonces, aquí hay unas responsabilidades no solamente con nuestro entorno, sino también directamente con nosotros mismos. Esos cambios, esas revoluciones, esas transformaciones empiezan es en nosotros, ¿sí? Y desde ahí ya se genera todo un impacto afuera. solo ahí puedes controlar tú, en tu interior. Eso es lo que, exacto, a ti mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de ese autoliderazgo que necesitamos hacerlo es porque yo necesito tener control sobre mí, es de lo único que tengo, ¿sí? Pero también con ese maestro, que es el miedo, es no dejarnos tampoco ni abrumar, ni acaparar, ni esconder, ¿cierto? Porque finalmente esta emoción es lo que está marcando también como el proceso de ruta, por donde también vamos a salir más fortalecidos, ¿sí? En este momento me recuerdo al logo de Pink Floyd, ¿cierto? Que es este prisma Ajá. que refleja el arco iris. Eso es lo que nosotros estamos evidenciando en este momento. Estamos descubriendo nuestro propio prisma, ¿sí? Uh-huh. Y necesitamos descubrir quiénes vamos a ser, en quién nos vamos a convertir en medio de este proceso, ¿sí? Solo podemos decirlo en algún tiempo, pero yo creo que el día a día sí nos da unas señales indiscutibles de valor, de coraje, de fortaleza, de perseverancia, ¿cierto? De lo que estamos logrando y también de cómo estamos abrazando esos cambios, ¿cierto? Mi Moni, qué placer haber compartido esta hora contigo, qué placer haberte tenido acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación de una manera tan generosa. Espero que para todas las personas que se unieron y que van a verlo después, un agradecimiento enorme. Espero que haya sido una información de muchísimo valor para cada uno que haya resonado con ustedes. Si no lo pudieron ver completo, vuélvanlo a revisar porque hay una cantidad de herramientas aquí que son herramientas para nuestro crecimiento, para, para, para transitar de una manera más fluida esta vida que escogimos transitar. Una invitación a que cuando lo sientan necesario, levanten la mano y digan necesito ayuda, porque eso siempre se vale. Eso siempre se vale, siempre es una opción y siempre habrán manos y habrán las personas correctas
con las que además como alma seguramente ya pactaste que van a estar acompañándote y que van a estar respondiendo a ese llamado de ayuda. Todos pasamos por ahí. Yo hace como unos 4 años también levanté la mano y dije, no, no puedo sola, necesito ayuda. Y ¡boom! O sea, fue solamente Siempre llega. pronunciar esas palabras y llegó toda la ayuda de una manera profundamente transformadora, amorosamente transformadora, que hoy me tiene además en este espacio maravilloso, hablando con una maestra como tú, para otras, compartiendo con tanto amor y tanta generosidad toda esta información. Así que mil gracias para todo, lo disfruté, me nutrí muchísimo, me nutrí como me nutrí también hablando contigo, preparando este espacio hoy con mucha más profundidad. Así que un beso para todos, mil gracias, Moni, un beso y un abrazo enorme para ti, de verdad, mil gracias. Gracias a todos, un honor haber estado aquí. A mí estos conversatorios siempre se me pasan volando, siempre queda faltando tiempo y tema porque aquí Cuando nos podemos quedar. quieras. Pues recibo la invitación todas las veces que quiero. Maravilloso. Gracias a todos, gracias a tu comunidad también y un abrazo y nos vemos pronto. Un beso para todos, nos vemos. Chao, chao.